Bien, entonces, de toda esta información, por ahora solamente nos ha traído tablas y vemos que solamente la que dice tablas se puede desplegar. No hay vistas, ni procedimientos almacenados, ni funciones en nuestra base de datos. Entonces vamos a traernos solamente la única tabla que hay, y de esa tabla nos vamos a traer todos los campos. Entonces vamos a seleccionar la tabla y él nos selecciona automáticamente todos los campos que hay en la tabla. En la parte de abajo nos aparece cuál es el nombre que le queremos poner al dataset. Recordemos que ese dataset va a ser este elemento que tenemos ahí para almacenar nuestra información de manera local. Entonces este dataset se va a llamar ciudades.db dataset. Recordemos que en Visual Basic todos los objetos deben tener nombre. Los textbox tienen nombre, las etiquetas tienen nombre, los listbox tienen nombre. Cada cosa debe tener su nombre, y al igual que ellos, el dataset también debe tener su nombre. Y con ese nombre vamos a tener acceso al dataset desde el código. Entonces aquí definimos cuál va a ser el nombre que tiene ese dataset. Y le damos terminar. Bien, entonces ahí nos devuelve otra vez a la ventana de propiedades del textbox y ya nos ha adicionado la fuente de datos. Fijémonos que ahora aquí nos aparece otra fuente de datos. Entonces vamos a seleccionar de esta fuente de datos, de la que en este momento solamente nos ha creado un dataset. Vamos a seleccionar ese dataset que acabamos de crear. Fíjense que aquí está el nombre del dataset que le pusimos ahí en el wizard. Y vamos a seleccionar de la tabla ciudades uno de los campos para ligarlo a nuestro textbox. Entonces vamos a ligar el campo nombre ciudad. Y ahí se nos crea entonces ese binding del textbox. Si cierro la ventana de propiedades, voy a mirar que en la parte inferior se me crearon los objetos que necesito para para traer esa información. Tengo mi dataset, tengo mi adaptador y tengo mi binding source. Entonces en este caso es un table adapter, mi binding source y mi dataset. Entonces son los tres elementos que tengo acá para hacer mi conexión. Entonces tengo mi dataset, mi binding source y mi adaptador. Si yo corro mi programa aquí, entonces cuando corre, el primer registro que aparece es el primer registro que tengo en mi base de datos, ¿sí? La primera ciudad que tengo acá en mi tabla de ciudades. Es el primer registro, el nombre es Cali, y ese es el que debe estar apareciendo acá en mi formulario. Me voy a cerrar el programa y puedo regresar a trabajar a mi programa principal. Entonces ahí ya hemos ligado el textbox con la tabla ciudades, específicamente con el campo nombre de la base de datos. Y ahora yo puedo utilizar este objeto binding source para navegar por los elementos de mi base de datos o de mi tabla. Fijémonos que hasta ahorita no hemos escrito ni una sola línea de código. Si yo le doy clic derecho y ver el código, voy a ver una línea autogenerada que ha hecho mi wizard, y es que ha llenado la tabla de ciudades, ha llenado el dataset, la tabla de ciudades del dataset, haciendo uso de el adaptador, específicamente del método field. Entonces esto es código que se ha autogenerado por el wizard. Entonces ahorita vamos a hacer entonces vamos a desplazarnos por esos registros. Vamos a poner por aquí un botón y vamos a navegar con este botón al siguiente registro de la tabla de datos. Entonces vamos a darle aquí siguiente y vamos a ponerle aquí botón siguiente, el nombre del botón. Clic derecho, doble clic, y vamos a utilizar entonces el objeto binding source, este objeto binding source, para navegar por los registros que están ligados a ese textbox. Entonces vamos a darle aquí el nombre de ese binding source. Entonces este es mi binding source y voy a darle simplemente aquí mover al siguiente.
Entonces, si corro mi programa, aquí siguiente, me aparece la siguiente ciudad o la siguiente fila de mi tabla. Siguiente, Bogotá, siguiente, Madrid, siguiente, Barcelona. Entonces, este objeto Binding Source me permite hacer la navegación por los registros. Y de la misma manera podría tener, vamos a poner aquí otro botón, y vamos a ir al preview. Vamos a poner aquí botón previo, doble clic, y vamos a usar también el Binding Source para movernos al previo. Voy a correrlo entonces. Entonces, previo a Cali no hay nada. Siguiente es Medellín, siguiente es Bogotá, siguiente es Madrid, Barcelona, y me puedo ir devolviendo por los registros. De la misma manera, entonces puedo ir al último y al primero. Por ejemplo, yo podría tener acá otro botón que diga último, botón último, y aquí puedo usar mi Binding Source para navegar hasta el último registro. Y vamos a hacer lo mismo con el primero. Y entonces aquí utilizo mi Binding Source para moverme al primer registro de mi tabla. Voy a correrlo. Vamos a ir comparando aquí con el SQL Server, con el contenido de la tabla. Y entonces aquí yo puedo estarme moviendo al primero, que es Cali, al último, que es Barcelona, previo, siguiente. Entonces el objeto Binding Source me permite hacer esa navegación. Y además me permite sincronizar varios controles que estén conectados al mismo origen de datos a través del mismo Binding Source. Entonces, por ejemplo, yo podría tener otro text box en el que voy a mostrar, por ejemplo, vamos a mostrar en este otro text box el número de habitantes de la ciudad. Vamos a ponerlo esto aquí, txt, número de habitantes, y voy a hacerle un binding a través de la propiedad text con mi Binding Source. Fijémonos que en esta ocasión ya aparece aquí el Binding Source que tenemos creado. La primera vez que lo hicimos no aparecía ningún Binding Source, no teníamos ningún Binding Source en el proyecto. Como ya tenemos un Binding Source creado y queremos sincronizar o queremos que todos los controles traigan información de ese mismo Binding Source, pues simplemente vamos a utilizar ese mismo. Podemos tener varios Binding Source en nuestro proyecto, pero aquí vamos a utilizar por ahora solamente este que ya hemos creado. No vamos a crear otro origen de datos. Vamos a darle aquí clic y vamos a escoger el número de habitantes. Entonces, fíjense que no he abierto el wizard para crear otro origen de datos, ni otra conexión, ni nada de eso. Simplemente escogí el Binding Source que ya se había creado. Voy a cerrarlo, voy a correr mi programa. Y entonces tengo sincronizados los dos text box. Entonces, el Binding Source se encarga de que estos dos text box, que son objetos independientes, estén sincronizados en cuanto a la información que están mostrando. ¿Sí? Ambos están utilizando el mismo
binding source, entonces van a tener su información sincronizada. Si usara dos binding source diferentes, no podría garantizar que estos dos controles estén sincronizados, o tocaría hacerlo de forma manual. Entonces la idea es que si estos controles van a estar sincronizados en cuanto a lo que muestran, pues estén conectados del mismo binding source. Entonces de la misma manera lo puedo hacer con los otros campos de la tabla. Entonces vamos a arrastrar por aquí, por ejemplo, otro text box. Para el campo identidad, es clic derecho, propiedades. Entonces a través de la propiedad texto, bueno, voy a ponerle esto aquí, txt id de la ciudad, y lo voy a ligar a través de la propiedad texto con el mismo binding source. Voy a navegarlo, voy a ligarlo con el id de la ciudad, y voy a crear otro text box. Voy a poner esa txt país y voy a ligarlo con el campo país del mismo binding source, el campo país, y ahí ya me quedan entonces todos los campos ligados. Y ahí tenemos el ID de la ciudad, el nombre, el número de habitantes y el país al que pertenece. Y todos los registros están sincronizados, todos los text box están sincronizados porque utilizan el mismo binding source. A pesar de ser objetos independientes, por usar el mismo binding source quedan sincronizados. Ahora, yo no necesito tener abierto el SQL Server para poder hacer uso de la base de datos. Puedo tener esto cerrado, igual mi aplicación sigue corriendo sin ningún problema. Entonces ya hemos hecho un data binding sencillo para los text box.